La cuarta pregunta va en torno a el dominio de la función establece la siguiente: f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 3 sobre x más 2 que multiplica a 5 menos x. Vamos a encontrar el dominio de la función con todo el proceso correspondiente y luego comparamos la solución con las posibles, las que nos presentan en la pregunta respectiva. Vamos a empezar señalando lo siguiente, ¿no? F es real si y solo si, y vamos a condicionar la parte del radicando, ¿no? Y entonces, para que sea real f, lógicamente esta expresión que está al interno de la raíz debe ser 0 o un número mayor que 0. Entonces, esa es la primera condición. Entonces, pongámosle acá, f es real si y solo si esta expresión x más 2 que multiplica 5 menos x es mayor o igual a 0. Ahora también debemos considerar lo siguiente, que para que una expresión racional esté definida, el denominador debe ser distinto de 0. Entonces acá nos falta condicionar de la siguiente forma, ¿no? Y el denominador, es decir, el producto entre x más 2 por 5 menos x debe ser distinto de 0, para que esté definida la función y obviamente para que ésta sea real. Entonces, para encontrar el dominio de este tipo de funciones, recordarán ustedes en las diferentes asesorías, se había visto que es únicamente de resolver la inecuación que resulta al momento de poner las condiciones de restricción que se conocen. Entonces vamos a resolver esta inecuación. Para ello vamos a encontrar los números críticos, ¿ah?, que salen de resolver las ecuaciones tanto del numerador como del denominador. Entonces, si es que consideramos la ecuación asociada del numerador, le vamos a escribir esta ecuación que es asociada a esta inecuación que está en el numerador y la vamos a resolver. Entonces aquí me quedaría solucionando que x es igual a 3. A esta cantidad o a este valor se le conoce como valor o número crítico. Valor o número crítico. O número crítico. De igual manera vamos a hacer con la ecuación asociada en el denominador. En este caso, en x más 2 que multiplica a 5 menos x es igual a 0. No se olvide que estas son las ecuaciones asociadas. Ecuaciones asociadas. Esta primera del numerador y esta que estamos escribiendo, en cambio, la ecuación asociada del denominador. ¿Para qué escribimos estas ecuaciones asociadas? Para resolverlas y encontrar los valores o los números críticos. En este caso, como está un producto igualado a 0, vamos a utilizar la siguiente definición. Se dice que cuando a por b está igualado a 0, entonces a es igual a 0 o b es igual a 0. Entonces, utilizando esta definición, se obtendría lo siguiente en mi caso. Deberíamos, en este caso, igualar a 0 el primer factor, entonces x más 2 igual a 0, y también o, el segundo factor, también igualarle a 0. Resolviendo cada uno de estos términos igualados a 0, me resulta que x es igual a menos 2 y x es igual a 5. Como tengo varios números críticos, vamos a numerarles. Vamos a poner al primer valor como x sub 1,
al segundo valor encontrado como x sub 2 y al tercero x sub 3. Entonces, acá tenemos 3 valores o números críticos. Ahora, de acuerdo a las condiciones que hemos establecido, acá, al resolver esta ecuación asociada del numerador, este número, por el signo doble de la inecuación, no tendríamos problema en tomar el extremo. En cambio acá, en esta ecuación asociada, como proviene del denominador, y aquí tenemos la condición de que este producto sea distinto de 0, esto quiere decir que los números que salen de resolver esta ecuación no se los debería tomar en cuenta, es decir, estos van en condición de abiertos. Esto me serviría para lo siguiente. Recordarán ustedes que estos números críticos que hemos encontrado los vamos a ubicar en la recta de los reales. Nos trazamos la recta correspondiente, ubicamos los valores críticos, en este caso los 3, en forma ordenada. Acá le vamos a poner el menos 2, ¿sí? El primero, en orden obviamente, que es el x2, luego le ubicamos el valor de x3 y seguidamente el valor de 5. La explicación anterior, que se le tome en cuenta o no a estos números, tienen la siguiente utilidad, de poner acá en la recta de los reales estos números en condición de cerrados o de abiertos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice el valor o el número crítico x1 es igual a 3, que se le tome en cuenta. Entonces aquí le voy a tomar este extremo. Y los dos valores que provienen de resolver la ecuación asociada del denominador, en cambio, no se los va a tomar en cuenta, entonces le vamos a poner acá la simbología correspondiente, ¿sí? Ustedes observan que los valores críticos ubicados en la recta de los reales ha generado algunos intervalos. En este caso, precisamente, hay un intervalo desde el menos de infinito hasta el menos 2, desde el 2 hasta el 3, del 3 al 5 y del 5 al más infinito. Entonces, como se ha visto en las diferentes asesorías, únicamente aquí me tocaría evaluar el signo, ¿sí?, de la función en cada uno de estos intervalos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un número que se llama número a prueba en cada uno de los intervalos. Este número le voy a reemplazar en la expresión de la función y vamos a determinar el signo de la expresión resultante. A ver, por ejemplo aquí, de la infinidad de números posibles, vamos a tomar uno que sea fácil de operar. Por ejemplo, tomemos el menos 3, ¿sí? Entonces, con el x menos 3, yo encuentro f de menos 3. Esto sería igual a lo siguiente, ¿ya? Aquí no es necesario realizar todo el proceso de cálculo, sino más bien ir reemplazando y, en el mejor de los casos, ir poniendo las soluciones en forma directa. Por ejemplo, si es que yo pongo aquí el menos 3 sería menos 6. Entonces acá me quedaría menos 6 sobre. Si es que yo le pongo aquí el menos 3 más 2, me quedaría el menos 1, que multiplica a 5 menos 3, aquí aplicando la regla de los signos, se me haría más 3, entonces esto sería 8. Esto es igual, vamos a cuantificar el resultado y vamos a observar lo que nos interesa en realidad, que son los signos de la respuesta. Entonces aquí sería menos por menos da más 6 octavos. Pero en realidad esta cantidad numérica no es la que nos interesa, sino más bien el signo de la solución. Entonces, esto nos quiere decir que para cualquier valor de x que tomemos en este intervalo, al momento de reemplazar en la expresión, siempre vamos a obtener una solución positiva. Seguidamente hacemos lo mismo con el segundo intervalo.
Si es que en este intervalo está el 0, hay que aprovecharlo porque simplifica muchísimo las operaciones. Por ejemplo, aquí, entre el menos 2 y el 3 se encuentra el 0. Hagamos el mismo proceso. Entonces vamos a evaluar f de x en 0. Si es que le pongo acá el 0, me quedaría menos 3. ¿Sí? Si es que le pongo acá el 0, me queda 2. Y acá me queda 5. Entonces, la solución para x igual a 0 sería la siguiente, ¿no? Menos 3 sobre 2 que multiplica a 5. Es evidente que el signo de la solución va a ser negativo. Eso es lo que me interesa. Y acá le traslado esa situación. Entonces, para cualquier número en este intervalo que sea reemplazado en la función, vamos a obtener una solución negativa, ¿sí? Obviamente en la solución, en la expresión que estamos resolviendo. De igual manera, procedemos para los siguientes intervalos. Acá le vamos a tomar el número 4, por ejemplo, y con la misma explicación, pero un poquito más rápido, vamos a realizar lo siguiente, ¿no? Entonces, si es que le ponemos el número 4, ¿sí? Para x es igual a 4, el numerador me daría como respuesta 1, y el denominador me quedaría 6 por, en este caso, 5. Entonces, fíjese los signos, más para más da más, y este es el signo que nos interesa. Vamos a ponerle acá. Para seguir con la misma notación, le vamos a poner con el color rojo. Si es que tomamos aquí un número así mismo cualesquiera, aleatorio que se denomina, y realizamos el mismo procedimiento, por ejemplo, para el número 6, sería lo siguiente, ¿no? Para x es igual a 6, el resultado del numerador me saldría con el signo positivo, y el resultado del denominador me quedaría el primer factor positivo, pero el segundo factor me quedaría con el signo negativo. Entonces, si es que aplicamos la regla de los signos, esta respuesta es negativa. Y ese hecho le trasladamos acá a la recta de los reales. Muy bien, con todo esto establecido, ya podemos encontrar la solución de la inecuación que estamos resolviendo. ¿Ya? Que a su vez, el resultado de la inecuación nos resulta el dominio de la función. Esto habíamos visto en las asesorías regulares. En todo caso, aquí, la solución es la siguiente, ¿no? Solución. Como estamos resolviendo una inecuación con el valor mayor o igual a 0, nos preguntamos lo siguiente: ¿qué números son mayores o iguales a 0? ¿Los positivos o los negativos? Obviamente, los números positivos tienen la condición, ¿sí?, de ser mayores o iguales a 0. Entonces, con ese antecedente, vamos nosotros a escoger los intervalos donde al momento de reemplazar, insisto, en la expresión, nos resulta que los números positivos como soluciones. Entonces, sería la solución de esta inecuación, son todos los valores de x que son elementos de el intervalo desde el menos de infinito hasta el menos 2, acá dice sin tomarlo, entonces utilizamos la notación correspondiente, pero también veo que hay otro intervalo con el signo positivo, entonces vamos a poner unido con el intervalo desde el 3 hasta el 5, pero el 3 en calidad de cerrado y el 5 en condición de abierto. Sería la solución de la inecuación y por ende pues estamos nosotros encontrando el dominio de la función que está planteada. A ver, vamos entonces analizando si es que acá en la solución también está cumpliéndose con la segunda restricción. Obviamente acá dice que el producto de estos dos factores debe ser diferente de 0 y para que esto suceda, obviamente a esta expresión del menos 2 o a este número menos 2 que sale de despejar obviamente de acá y al 5 que sale de despejar del segundo factor deberían en la respuesta sí estar en condición de abiertos.
¿Ya? Con eso hemos solucionado la pregunta del cálculo del dominio, y si es que hacemos la comparación respectiva, determinamos que la respuesta correcta está en la opción C.